Y para dar cierre entonces a estas jornadas sobre familias, infancias e identidades en el anteproyecto de reforma del Código Civil de la Nación, damos uso de la palabra al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti. Muchas gracias. Muy amables, señor decano, señor Lerner, y quiero agradecer muy particularmente a la facultad y al ministerio que han organizado este evento, porque me parece que es muy importante que esto se discuta en todos los ámbitos y no solo sea una cuestión restringida al ámbito legal. Yo estoy aquí cubriendo un poco desde el banco de suplentes la presencia de la doctora Hayton, que por razones de salud no podía estar aquí presente, pero sí quiero transmitirles los saludos de ella y en nombre de ella y de la comisión voy a tratar de darles un panorama de cómo ha sido este proceso de redacción de un anteproyecto y cuáles son los principios en los cuales nos hemos basado. Por supuesto, en relación a la temática que ustedes están tratando. Pero hace 2 años, cuando yo comencé a hablar con la presidenta e interesarla en la necesidad de la reforma de un Código Civil, uno de los temas que conversamos fue cuál debía ser el proceso de elaboración. En mi experiencia, yo me he educado en los últimos 50 años en la universidad pública y luego participé en todos los proyectos de intentos de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Lo que he visto fue una hoguera de vanidades que produjo el fracaso, basado en la pretensión de tener un éxito individual, pero luego una frustración colectiva. Y a mí me pareció desde el principio muy importante que nosotros pensemos este proyecto como el de una generación y no el de un individuo. Entonces, yo soy el presidente de la comisión, este no es el proyecto Lorenzetti, como se llamaron los proyectos anteriores. Este es el proyecto más participativo de la historia de la Argentina. ¿Por qué? Porque desde que nosotros comenzamos a trabajar y la comisión se constituyó, este fue el principio y también el valor, el principio de la participación y el valor del trabajo colectivo, que se tuvo en cuenta durante todo el trámite. Lo primero fue convocar a todas las organizaciones que quisieran opinar, luego hemos convocado a 100 hombres y mujeres del derecho que en distintos temas se han expresado. Prácticamente toda la comunidad jurídica argentina opinó, y no solo de la capital, sino de todas las universidades y facultades de derecho del país. Luego de todas esas opiniones nosotros redactamos las partes generales del código. Piensen acá, hay familia, pero también hay sucesiones, también hay derechos económicos, contratos, derechos reales, sociedades comerciales, es decir, es muy amplio. Y luego de esas partes generales se las enviamos a estos 100 y ellos luego nos volvieron a enviar sus observaciones y luego nosotros hicimos la redacción de la totalidad del anteproyecto y luego se lo volvimos a enviar y luego ellos nos mandaron observaciones y todo esto terminó trabajándose hasta el último día, que fue el 24 de febrero, con un amplísimo proceso participativo dentro de la comunidad jurídica. Luego de que se hizo el anuncio, el 27 de marzo, hemos comenzado el mismo trabajo, esta vez lo hice yo en forma personal, con todo el Poder Ejecutivo. Prácticamente opinaron todos los ministerios y se ha hecho un gran debate sobre algunos de los temas centrales y en todas las áreas. Es decir, que aquí participaron todas las áreas técnicas de casi todo el Poder Ejecutivo, más muchas otras observaciones que se fueron haciendo. De allí que hubo más de 30 días, que fueron los inicialmente previstos, pero esto es bueno porque permite escuchar más voces.
desde que se presentó el proyecto hasta el 31 de mayo, que hemos cerrado la discusión, hemos hecho 112 modificaciones, que no son grandes modificaciones, pero sí son ajustes. Terminado el 31 de mayo, es muy probable que ya en esta semana tengamos noticias concretas sobre el envío al Parlamento, y luego en el Parlamento se formará una comisión bicameral para tratar esto, lo cual ya está también conversado, y ver si podemos terminar este proceso de codificación a fin de año. Es decir, es muy importante que nosotros entendamos que la tarea de la codificación no es la de imponer las decisiones y las valoraciones personales al resto de la sociedad. La tarea de la codificación es articular una cantidad de reglas para que todos podamos vivir en el mismo sistema, cada uno dentro de lo que considera razonable y conveniente para su vida. Por eso es que en casi todos los temas hemos buscado un equilibrio. Por supuesto que no está allí toda la ley completa que desearían los pueblos originarios, pero está el reconocimiento y están las normas principales. Por supuesto que no está en el código todo lo que quisieran los movimientos consumeristas. Yo me he dedicado 30 años a esto y lo hubiera querido incluir, pero no se puede en un código incluir todo una ley especial. Y así con cada uno de los temas, y yo me imagino también que con los temas de la niñez y de la familia sucede lo mismo. Es decir, no está todo, pero está una buena parte de lo que es esencial de la tradición de los argentinos en este tema. Entonces, el primer principio que me parece importante es entender que esto es una obra colectiva de una generación que entendió que la realidad está para ser transformada. Y nosotros queremos transformarlas a través de un código que es muy importante porque va a incidir en la vida de los argentinos durante muchos años y sobre todo en la vida de las generaciones futuras. El segundo principio que me parece importante resaltar es la concepción humanista, en el sentido de que recoge toda una tradición que hemos defendido durante muchos años de sostener que la persona debe ser protegida. La persona debe ser protegida en el mundo de hoy, no solo como se la entendía en el siglo XIX o en el siglo XVII frente al Estado, sino también frente a una multiplicidad de acontecimientos que hoy amenazan la vida de la persona en sentido amplio. Es decir, hoy nosotros tenemos muchas personas amenazadas por las grandes bases de datos, por el control heterónomo de la vida humana, el control ajeno, un poco de Aldous Huxley hecho realidad. Esto es una realidad y tenemos muchísimos modos en los cuales la esfera de la individualidad personal está afectada. Y por eso nosotros incluimos numerosas normas de protección de la persona. Tal vez la primera y controvertida, y creo que ya se ha hablado mucho sobre esto, no vais a hablar más, es el artículo 19, que creo que hay que explicar brevemente cuál es el equilibrio que nosotros hemos buscado. Ahí se dice cuándo comienza la persona, pero esta es una concepción del derecho civil, no es la del derecho penal, en la que se puede trabajar sobre la idea del aborto, sí, aborto no, o de una ley especial que trate el tema del aborto. En el derecho civil lo que se regulan son las consecuencias del nacimiento de la persona. Es decir, que si nace, hay derechos familiares, hay derechos sucesorios. Si no nace, no hay nada de esto. Por lo tanto, y esto está ya en el Código Civil argentino actual, nacimiento provoca estas consecuencias y estos son los efectos que se regulan. Entonces, cuando hay concepción en el seno materno, evidentemente las consecuencias ya se producen y si nace con vida hay efectos que regulamos. El problema ha sido la fecundación in vitro. Aquí hay corrientes que dicen que debería prohibirse la fecundación in vitro y no regularse, y otros que dicen que habría que regularla
extensamente. Nosotros hemos buscado una posición intermedia al señalar que el embrión que es implantado sí produce consecuencias jurídicas civiles, porque cuando está implantado nace, y si ya nace, evidentemente hay que regularlo, y por eso está en este artículo 19, que la persona en términos civiles comienza desde la concepción o desde la implantación del embrión en el seno materno. Los embriones no implantados deberán ser protegidos en una ley especial, y no decimos nada más, porque esta es una facultad del Congreso. Claro que una ley de fertilización no se puede incluir completa en el Código Civil porque tiene temas que no son civiles, son temas administrativos, penales, de todo, médicos. Entonces no podemos satisfacer esta idea de incluir toda la regulación de la fecundación in vitro en el Código Civil. Tampoco podemos ignorarla, que es la otra posición, porque hoy ya en la Argentina no solo que se practica la fecundación, sino que además hay acciones judiciales que la reconocen, que obligan a las obras sociales a dar la fecundación in vitro. Tenemos hoy el matrimonio igualitario y la única posibilidad de que el matrimonio igualitario tenga descendencia es estos procedimientos nuevos que muchos rechazan, pero que están en la práctica y no podemos ignorar. De manera que la obligación de un legislador hoy es ordenar el funcionamiento de la sociedad, pero no prohibir contra la corriente. Si la práctica ya está, es imposible frenarla, digamos lo que digamos. Por eso es que se incluyó esta norma. Pero después hay una cantidad de disposiciones muy importantes sobre la posición tutelar la persona. Los derechos personalísimos están muy desarrollados. Por ejemplo, se habla del derecho a la imagen, que es algo muy importante, el derecho a un consentimiento informado. Piensen ustedes lo que ha sucedido ahora con el caso del testigo de Jehová, las complejidades que esto significa, esto está previsto. El derecho a un consentimiento informado frente a prácticas médicas, los derechos en prácticas médicas riesgosas, la posesión de datos. Hay una cantidad de disposiciones en materia de derechos personalísimos que hacen que este sea un proyecto basado en este principio, que también es un valor, que es la protección de la persona. El tercer principio, que me parece que es muy importante, es el del pluralismo, y esto se nota muy fuertemente en la regulación de las relaciones de familia. ¿Por qué? Porque en los debates que hemos tenido últimamente, hay posiciones que dicen, bueno, el proyecto no es suficientemente fuerte en la imposición de un modelo de familia. Lo que hay que discutir es cuál es la obligación de un legislador en una sociedad. Hace 200 años las sociedades eran homogéneas y todos pensaban más o menos lo mismo, y si no pensaban igual eran excluidos o reprimidos. Entonces, en ese contexto, los códigos civiles, como muchas normas, eran transmisiones de valores que se imponían a la sociedad, valores sustantivos. Por lo tanto, se decía, esta es la familia, y la familia en nuestra tradición es la familia católica. Y así, cuando se sancionó el Código Civil, hubo una regulación de la familia católica. Después hubo un gran avance cuando se sancionó la ley de matrimonio civil, que fue una revolución en la época. Pero esto pasó en el siglo XIX en la Argentina. Hoy tenemos este modelo también. Hay países musulmanes en los cuales las regulaciones de la familia son axiológicamente o valorativamente definidas y se dice, este es el modelo y usted, si no quiere este modelo, está fuera de la sociedad. No es lo que nosotros queremos para esta sociedad. Porque lo que nosotros tenemos en la Argentina es una sociedad multicultural. El término hay que interpretarlo en el sentido amplio, no se trata de que nosotros hablemos o no el mismo lenguaje. Todos hablamos la misma lengua, pero tenemos visiones diferentes de la vida. Tenemos muchas visiones diferentes de la vida.
Y tenemos que reconocer que ha cambiado la sociedad y que no todos piensan igual. Y no todos quieren el matrimonio indisoluble o el matrimonio religioso. ¿Qué hacemos con los que no lo quieren, que hoy son una porción importante de la sociedad? Nosotros tenemos que brindar las alternativas para que todos puedan encontrar en la ley un lugar donde se sientan identificados. Porque si no, la ley deja de ser creíble, porque se aleja de las prácticas sociales, se aleja de lo que la gente quiere. No es con la ley que vamos a promover la familia. La familia la podemos promover si nosotros pensamos de una determinada manera a través de la educación, de la cultura, pero no obligando a nadie. Por eso es que aquí se optó, y esto lo hemos discutido muchísimo, por establecer distintas alternativas. Está el matrimonio y está la convivencia, las uniones convivenciales, que hoy son una práctica social. Durante muchos años esto fue ignorado porque se consideraba que era una práctica social de los pobres y por lo tanto eran excluidos del sistema y entonces nadie los reguló. Hasta que comenzó a aparecer esto, pero que ya no es una práctica de los excluidos, es una práctica muy extendida en todos los sectores sociales y también muy extendida generacionalmente. La vemos en todos los niveles, la gente más grande y la más joven. Es decir, la convivencia es algo muy difundido en nuestra sociedad y no es que se quiera dar el mismo nivel a la convivencia que al matrimonio, pero sí hay que regular la convivencia y cuáles son los efectos, porque acá hay problemas judiciales que sufren las personas cuando esta convivencia se rompe y nadie sabe qué derechos tenía cada uno de los convivientes. Actualmente hay muchos problemas judiciales y no sería nada que hubiera problemas judiciales, son los problemas que sufren, que ocasionan dolor a muchas personas que no encuentran una solución en la ley. Y si esto no sucede, si la gente no encuentra una solución, estamos regulando mal. Por eso es que hemos tratado de brindar estos dos modelos. Lo mismo sucede en materia de disolución del vínculo. Creo que acá se ha tratado de atender a una realidad, que es lo que hoy está sucediendo, porque en el año 68, cuando se modificó y se flexibilizó, y luego el Código Civil, y luego con los fallos de la Corte que reconocieron el divorcio, comenzó a producirse esta situación actual en la cual tenemos un sistema que, como bien se decía recién, es mayoritariamente basado en la separación de común acuerdo. Pero esta separación de común acuerdo se ha transformado en una ficción, porque las estadísticas y las consultas que hemos hecho muestran con claridad que hay dos audiencias, ya la segunda se puede ir por poder, se requieren 2 años, se busca la manera de que esto se haga lo más rápido posible y que el juez no intenta hoy reconstruir una relación que está rota, es una ficción la separación de esta naturaleza. Y la otra, la que es contenciosa, termina siendo catastrófica para la familia, porque el divorcio contencioso hoy está concentrado en grandes juicios que son caóticos, es más o menos la guerra de los roces, para los que vieron la película, es decir, terminan tomando a los niños como víctimas y hay cuestiones patrimoniales generalmente. Esto no es proteger a la familia, sostener este sistema, al contrario es destruirla, porque los que sufren son los que no tienen nada que ver con esas cuestiones patrimoniales. Por eso hemos decidido simplificarlo. Y esto no es el divorcio express. El divorcio express, que también fue motivo de análisis, ocurre cuando uno se casa en el registro civil y luego se divorcia en el registro civil. Esto está en algunos países y nos pareció inconveniente. Yo insistí mucho en esto porque puede conducir a la banalización. Porque uno se casa y se separa o se divorcia un día y al día siguiente se divorcia por razones tributarias,
por razones de inmigración, por cualquier razón. Esto está pasando en muchos países, entonces tampoco podemos irnos al otro extremo y consagrar este denominado divorcio exprés. Acá tenemos un matrimonio y un divorcio que es judicial, que se ha abreviado por las razones que dije, pero que no va a ocasionar ninguna catástrofe social, como no la ocasionó el divorcio cuando se sancionó y tampoco la ocasionó el matrimonio igualitario. Es decir, estas versiones apocalípticas nunca son correctas, nunca se cumplen. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que regular la realidad, porque de lo contrario nos alejamos y tenemos la idea de imponer nuestras propias concepciones, y este es el error en la legislación. Ningún legislador en una sociedad que es multicultural y que es heterogénea, donde hay muchas visiones de la vida, cumple con su función si no atiende a esas visiones de la vida. Por eso creo que este tercer principio es fundamental para entender las soluciones que hemos dado. El cuarto principio del cual me gustaría hacer una breve referencia es la constitucionalización del derecho privado, porque nosotros tenemos una historia de regulación del derecho privado absolutamente desvinculada del derecho público y principalmente de la Constitución y los tratados de derechos humanos. Y esto se nota muchísimo en el área que ustedes trabajan. Por eso es que se ha tratado de incorporar todas las normas relativas a la Convención del Derecho del Niño, y ustedes ven ahí cómo en este proyecto se invierten una cantidad de principios que son cambios de paradigma. Esta idea de que todos somos incapaces y que siempre nos tiene que tutelar alguien ha traído grandes tragedias. En el campo de las personas que tienen problemas mentales, recordarán ustedes un caso que falló la Corte Suprema, que fue determinante en la regulación que hicimos ahora, que una persona estuvo internada 20 años, abandonada por el juez. Esto lo hemos invertido totalmente. Hoy hay que probar, es decir, la internación es de interpretación restrictiva, se presume la capacidad y la carga de argumentar en contra pesa sobre quien quiere internar a otro, y además el juez tiene la obligación de controlar. Lo mismo pasa con los niños. Esta idea de que siempre deben ser tutelados y no reconocerle ninguna capacidad está invertida. Es decir, hay una cantidad de cambios de paradigmas que tienen que ver con la constitucionalización de los tratados de derechos humanos, primero, que ocurrió en el año 94, y ahora, coherentemente con eso, se incorpora al derecho privado esta idea que es fundamental. Entonces, reconocer la autonomía personal, tratar de invertir estos procedimientos que ahora van a estar en la ley, pero que después requieren un trabajo extraordinario el día que esto se sancione, para que no solo esté en la ley, sino que esté en la mente y en el corazón de los que la tienen que aplicar. Que esta es la fase que hay que ir viendo, porque a veces cambiamos la ley, pero las costumbres y la cultura no cambia, y entonces ahí hay que insistir. Vamos a tener que trabajar todos para que entiendan que las internaciones no pueden ser como son hoy, para que entiendan cuáles son los derechos de los niños. Es decir, yo creo que esto abre un campo extraordinario de debate y de transformación cultural en la Argentina. Estos cambios de paradigmas que se ven en cada una de las áreas relativas a los que son débiles tradicionalmente en nuestro derecho. Y dentro de esto también creo que hay otro tema que me parece que es muy importante, ya saliendo de las relaciones de familia, que es la tutela de los vulnerables, es decir, lo que nosotros denominamos paradigma de protección, porque hay una cantidad importantísima de normas que se refieren a cómo proteger a los que son débiles económicamente, porque los códigos civiles históricamente fueron neutros respecto de las asignaciones del mercado, es decir, uno tiene un código
y el código dice, usted es ciudadano. Ahora, no me importa si usted es ciudadano rico, pobre, si es letrado o iletrado, si nació en la capital o en el interior, si estudió en una buena escuela o en una mala escuela. Esto es ajeno. Son todos iguales ante la ley. Esto lo hemos cambiado. Es otro cambio de mudanza de paradigma importantísimo porque, por ejemplo, hay una fuerte incorporación de la protección de los consumidores. Y esto es algo importantísimo. Por ejemplo, cuando uno contrata electrónicamente, no tenemos nosotros hoy fuertes regulaciones en este campo. Ahora hemos introducido regulaciones para los contratos que hace uno cuando hace el click agreement, hace el clic en la computadora, acepta todo ahí, sin leerlo, porque uno va rápido, ¿no? Bueno, hemos regulado eso. Hemos regulado las situaciones en las cuales uno compra por la publicidad inductiva y después se arrepiente. Y entonces hay un derecho a revocar esta compra que uno hizo precipitadamente. Y esto afecta la vida de los más pobres. Que hoy hay una presión fenomenal en este campo, en todo el mundo, que conduce a lo que denominamos sobreendeudamiento de los consumidores. Es decir, uno gana 10 pesos y termina endeudándose de por vida, por 15, por 20, por 100, y termina en una situación catastrófica de frustración personal. Hay muchas previsiones para lo que nosotros denominamos una ética de los vulnerables, es decir, proteger también a todos aquellos que necesitan hoy protección porque no son iguales ante la ley. Hoy tenemos personas de edad que no conocen la tecnología y sin embargo están obligados a cobrar su jubilación a través de la tecnología, a ir al sistema bancario a través de la tecnología y no lo conocen, y entonces ahí hay problemas. Y tenemos chicos que son expertos en la tecnología y contratan y causan desastres para sus padres. Todo esto hay que regularlo. Y dos cuestiones más para cerrar que me parecen importantes para que tengan en cuenta algunas de las ideas centrales. Hoy es el Día del Ambiente. Los códigos han ignorado la cuestión ambiental. ¿Por qué? Porque se regulan los derechos individuales. Todos los códigos se han basado en el individualismo, porque no existía la naturaleza en crisis como hoy la vemos. Aquí nosotros hemos introducido normas que tratan de poner en equilibrio el ejercicio de los derechos individuales con los bienes colectivos. Es el primer proyecto del mundo, de todo el mundo, que introduce una relación entre los bienes individuales y los colectivos y dice que regula no solo los derechos individuales, sino también los colectivos. Y dice, por ejemplo, que los pueblos originarios tienen derechos en la gestión de los bienes colectivos. Dice, por ejemplo, que el ejercicio de los derechos individuales no puede conducir a afectar gravemente los bienes ambientales. Es el primer proyecto del mundo y de la historia. Esto no existe, estos somos innovadores en la Argentina. Entonces hay acá un paradigma ambiental que va a tener mucha influencia porque nuestros hijos y nuestros nietos dentro de unos años nos van a mirar a la cara y nos van a decir qué mundo que nos dejaron. Nosotros queremos tener la tranquilidad de conciencia de poder decirle, bueno, algo hemos intentado y por lo menos dijimos lo que había que decir, que hay que proteger los bienes ambientales dentro del equilibrio necesario, pero sí hay que protegerlos. Esto es consistente además con lo que dice la Constitución Nacional. Y finalmente, creo que este proyecto es algo interesante en el modelo cultural que presenta, porque cuando yo estudié en la facultad, siempre nosotros leíamos textos que se referían a la doctrina francesa, a la doctrina española, a la doctrina italiana y la anglosajona. Nunca hemos citado a un autor de Brasil, del Uruguay, de Perú, de Chile, y a mí eso siempre me llamó la atención.
y me rebelé contra eso y terminé fundando una asociación de derecho privado latinoamericano. Porque siempre pensé que nosotros tenemos mucho que decir y me daba mucha pena cuando a mí me invitaban a las universidades extranjeras y uno va allá y empieza a hablar y escuchaba a algunos colegas que les decían cosas que yo ya sabía, porque si lo nuestro era copia de lo que tienen en Europa o en Estados Unidos. ¿Qué interés tiene ir a decirles? Entonces empecé a decir lo que no tienen ellos y que sí tenemos nosotros. Y me parece que aquí, en este proyecto, hemos logrado poner toda la fuerza que teníamos durante estos años en nuestras propias identidades. Creo que hoy, si lo logramos sancionar, vamos a poder salir al mundo y decir: miren, ustedes no tienen esta protección del niño como hay acá, esta protección de los bienes ambientales como tenemos acá, esta tutela de los vulnerables económicos, que son los consumidores, como tenemos los argentinos. Esto no existe en el resto del mundo, en los códigos civiles. Vamos a poder decir que Latinoamérica tiene una identidad cultural, que defiende lo suyo, que tiene su propio modelo y que no necesariamente tenemos que estar siempre pensando que somos inferiores culturalmente a todos los demás y que todo lo que esta cultura de la importación de modelos nos ha traído, que ha sido bueno y muchas veces malo. Entonces tenemos que aprender a preservar nuestras identidades culturales. Yo creo que esto también está, y lo hemos puesto, lo hemos escrito en los fundamentos, como una de las características que hay que trabajar. Es decir, tenemos en nuestra área, en nuestra región, que es Latinoamérica, muchas cuestiones que nos identifican como modelo, y esto hay que defenderlo. Por eso insisto y vuelvo al principio, para mí este es un proyecto de una generación que debemos defender como tal. Creo que es lógico que tengamos diferencias. Sería absurdo, irracional, pretender que en un proyecto de 2.700 artículos que trata casi todos los temas que hacen a la vida de las personas estemos todos de acuerdo. Es lógico y es sano que tengamos diferencias sobre un artículo, sobre una solución, sobre una institución, pero lo que no es lógico es que nosotros no nos podamos poner de acuerdo en sancionar una norma que necesita nuestro pueblo. Y esto es lo que ha sucedido en los últimos 30 años por esta hoguera de las vanidades personales o por la presión de los intereses sectoriales por encima del interés general. Yo creo que hoy tenemos la firmeza necesaria para decir que el interés general, que es el interés del pueblo de la nación, y que el interés de una generación que no quiere más frustraciones, que quiere dejar a los que nos sucedan algo mejor de lo que nosotros recibimos. Yo, como muchos de los que están acá, hemos vivido las últimas 5 décadas sin ninguna tranquilidad. Nos ha pasado de todo. Piensen lo que han sido las últimas 5 décadas de los argentinos. Tenemos que dejarles a nuestros hijos algo mejor. Y creo que esta es una buena parte de este legado. Ojalá podamos avanzar y concretar ahora en el Congreso este debate y luego la aprobación de un proyecto que creo que hoy cuenta con un fuerte aval de la mayoría de los sectores de los argentinos. Nada más y muchas gracias. Fueron las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti.